El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. En esta hermosísima parábola cargada de muchos simbolismos, Cristo va a explicar la esencia de lo que es el amor al prójimo. Podríamos resumir toda la vida cristiana en 2 amores que debemos practicar: el amor a Dios y el amor al prójimo. 2 amores relacionados, porque si no se ama a Dios, tampoco se puede amar al prójimo perfectamente, y si no se ama al prójimo, es signo de que no se ama a Dios. En esta parábola, en este evangelio, se acerca un doctor de la ley, que eran aquellos que se dedicaban a estudiar las Escrituras, y dice el evangelio, se acerca como para ponerlo a prueba. Dicen los santos padres que más bien sería que se acerca no porque quisiera ponerle una trampa a Jesús, sino más bien para sondear la sabiduría de Cristo. Y le pregunta: Maestro, dice, ¿qué he de hacer? ¿Qué he de hacer para conseguir la vida eterna?
Y Cristo, que es la sabiduría encarnada, le responde, le hace que él mismo se responda. ¿Qué lees en la ley? Este doctor de la ley va a resumir, en pocas palabras, lo central de la ley de Moisés, que era lo que llamaban la Shema. La Shema es como la ley principal. Era eso que decía en el Levítico, que le manda Dios al pueblo de Israel. Lo principal de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda tu mente. Y ese escrito tan importante lo llevaban todos los judíos en sus filacterias o lo llevaban prendido a su ropa. Entonces se acordaban siempre que lo más importante de su vida era cumplir la Shema, esa ley. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y ahí está lo esencial de la ley. Pero este doctor de la ley agrega algo más, muy importante. Dice, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo aprovecha y le responde, bueno, ahí está resumida toda la ley. Haz eso y te salvarás. Y este doctor de la ley, para justificar su intervención, hace una pregunta que va a ser clave en la respuesta de Cristo, que es, ¿qué es el prójimo? ¿Qué es el prójimo? Y Cristo va a enseñarnos esta parábola que ahora vamos a explicar. La palabra prójimo significa próximo, cercano. Eso es el prójimo. Pero Cristo va a explicar en esta parábola cómo debe ser el amor del prójimo. Uno podría interpretar esta parábola diciendo, bueno, una interpretación personal, debemos imitar al buen samaritano, que se compadece, que cura, que venda a este herido, y quedarnos en ello. Bueno, que no estaría mal. El buen samaritano que pasa, lo mira, se compadece, desciende de su caballo como el Padre misericordioso también del Evangelio, cura las heridas, él mismo las cura, y ya sería una buena interpretación. Pero los santos padres, que son aquellos santos que han interpretado la Escritura, han descubierto en esta parábola un simbolismo cósmico donde se resume toda la historia de la salvación. La vamos a ir interpretando según los santos padres. Yo, por razones de tiempo, no voy a ir nombrando lo que dice cada uno, pero sí las ideas que nos han legado. Vamos a comenzar entrando en esta parábola. Primero dice que en la parábola habla un hombre que bajaba de camino de Jerusalén a Jericó. Jerusalén significa ciudad de paz. Es símbolo del paraíso, ciudad de paz. Jerusalén, geográficamente hablando, está a 700 metros sobre el nivel del mar y Jericó está a 200 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que físicamente hablando, todo aquel que venía de Jerusalén hacia Jericó es un camino, una pendiente de bajada. ¿Qué significa? ¿Quién es este hombre que baja de Jerusalén a Jericó? Decíamos, Jerusalén significa entonces el paraíso. Jericó significa luna. La luna es algo, dicen santos padres, que está a medio hacerse. En cambio, el cielo es lo pleno, la plenitud. La luna, en cambio, implica cierta pobreza. El hombre que baja de Jerusalén a Jericó, dicen los santos padres, es Adán. Y con Adán toda la humanidad. ¿Por qué baja de Jerusalén a Jericó? ¿Por qué baja del cielo a la tierra? Porque luego del pecado original, Adán pecador debió descender, se degradó por el pecado, camino a Jericó. Jericó es la tierra, es el lugar del destierro. Y en ese camino cae en manos de ladrones. El ladrón lo que hace es robar lo que le pertenecía a ese hombre que decíamos es símbolo de Adán y de la humanidad.
el ladrón lo va a despojar y lo va a herir. ¿Quién es el ladrón? Es el demonio. El demonio que arrebata al hombre aquellos dones que le correspondían como hijo que era de Dios. Se los arrebata. Y dice el Evangelio, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Es decir, no muerto, medio muerto. Los santos padres dicen que se podría traducir diciendo que lo dejaron medio vivo, medio vivo. ¿En qué sentido? En que este hombre no está completamente muerto, aún es salvable, la humanidad aún es salvable después del pecado, pero por sí sola no puede. Necesita la ayuda de la gracia. Distinto es lo que decía, por ejemplo, Lutero, que funda el protestantismo, es la secta protestante, la herejía protestante, que ellos piensan que el hombre, después del pecado original, quedó destruido. En cambio, la doctrina católica, lo que nos enseña el Señor, es que el hombre quedó herido, hasta el punto de no poder moverse por sí mismo. Quedó herido, medio muerto. Dice San Agustín que lo que quedó herido fue herido en su humanidad. ¿Qué es lo que aún conserva vida? Es que aún conserva su inteligencia y su libertad. Aún el más grande pecador conserva su inteligencia y su libertad. Esa libertad que también, por el pecado original, sufre las consecuencias, pero ahí queda lúcido, puede elegir entre bien y mal. Ahora bien, lo que ha sido herido es que perdió la semejanza de Dios, perdió la gracia y se encuentra débil. Es la realidad del hombre pecador. ¿Cuántas veces el pecador puede decir, no encuentro paz, no tengo fuerzas? El pecado degrada al hombre a tal punto de que tal vez ve el bien que debe hacer, pero siente que no tiene la fuerza para levantarse. Le hace falta que venga alguien y lo levante. No basta al pecador que le digan, eso está mal y debes levantarte, sino que le hace falta además una fuerza interior que lo haga levantarse. ¿Cuántas veces se escucha decir lo que decía San Pablo? Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Es que el hombre, el ser humano, sin la gracia, no puede recorrer este camino que lo devuelve al paraíso. Necesitaba la ayuda de Cristo. Pero sigamos la parábola. Y sigue diciendo, sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo, y un levita que lo vio y también pasó de largo. ¿Qué significan el sacerdote y el levita? Dicen los santos padres, el sacerdote significa la ley judía, la ley mosaica, la ley de Moisés. Y San Pablo decía, la ley mata. ¿Qué hacía la ley? La ley le mostraba a esa humanidad lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero no le daba la fuerza para hacerlo. La ley son los 10 mandamientos. Ahora bien, para cumplir los 10 mandamientos necesitamos la ayuda de la gracia. Pero sigamos. ¿Y qué es el levita? Dice, el levita van a ser los profetas, que les recuerdan. El levita era aquel que se dedicaba a estudiar la Escritura. Esos eran los levitas antiguamente. ¿Qué hacían los profetas? Recordaban al pueblo la palabra de Dios. Pero claro, todo eso, aún conocer la ley, aún conocer las profecías, el hombre, sin embargo, no podía levantarse. Hacía falta que venga Cristo. Cristo se va a presentar como el buen samaritano. Llegamos con la parábola. Cristo es ese buen samaritano. ¿Por qué un samaritano? Porque el samaritano era un extranjero. Los judíos tenían su casta judía y se dedicaban a ellos solos, y el samaritano era aquel que profesaba la religión judía, pero era extranjero. Entonces, Cristo usa ese simbolismo,
un extranjero tiene que venir a salvar a ese hombre caído. ¿Y por qué un extranjero? Porque Dios, comparado con el hombre, es extranjero, es por su naturaleza divina, es Dios que se hace hombre. O sea, un hombre no podía salvar a ese hombre caído, tenía que ser un extranjero. Dios, pero que se hace hombre, que se aproxima, y escuchemos esta palabra, se aproxima. Es decir, dicen los santos padres, Cristo se aproxima, se aproxima, se hace prójimo, se hace próximo. Cristo desciende del cielo y se hace próximo, se aproxima, se compadece. ¿Qué implica el compadecerse? Implica el padecer con. Cristo, al cargar en su cruz nuestros pecados, se aproxima, se abaja hacia nosotros y se compadece. Los musulmanes, por ejemplo, en cambio a lo que estamos diciendo, creen en Alá. Alá es un Dios, entre comillas, porque no es Dios, no existe Alá, pero para los musulmanes Alá es incapaz de aproximarse al hombre. Cuenta un musulmán, Joseph Fadele, que es un converso reciente, dice: yo, leyendo el Corán, veía ahí un Dios, Alá, un Dios entre comillas, que era incapaz de aproximarse a mi miseria, incapaz de levantarme, incapaz de tener misericordia, de compadecerse de mi miseria. Era un Dios tan trascendente que se olvida de nosotros. Bueno, ese no es el Dios cristiano, ese no es Dios. El Dios verdadero, Jesucristo, Dios, el Dios de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios que se compadece, que se abaja, que se aproxima. Pero sigue la parábola, espero que se vaya entendiendo algo. Sigue diciendo, este buen samaritano, que también iba de viaje. Qué importante. Cristo usa 33 años de su vida, en su encarnación. Si bien Cristo, el Verbo, es eterno, va de viaje. O sea, sale de Dios para volver a Dios. Va de viaje, por eso Cristo, como dice aquella poesía de Navidad, nace en carne por tener en qué poder padecer por el hombre que ama tanto. Piensen, como dice esa poesía de Lope de Vega, es condición ciertamente propia del enamorado padecer por el amado, trabajo ganosamente, y por eso Cristo Santo nace en carne por tener en qué poder padecer por el hombre que ama tanto. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Cristo se abaja por amor, por caridad. Cristo es el maestro de caridad. Nace en carne por tener en qué poder padecer por el hombre que ama tanto. Nace en carne el Redentor pasible, porque sin falta la prueba de amor más alta es padecer por amor. Ahí está el ejemplo de un cristiano. Se compadece, se abaja. Cristo es aquel que además trae la medicina. Hay 3 medicinas que nombra esta parábola: las vendas, el vino y el aceite. El vino para purificar, el aceite para sanar, las vendas para cubrir. Cristo es aquel que limpia, quítate aquello que está manchado, purifica. Es decir, exorciza por un lado el error, bendice cuando derrama el aceite, conforta, el aceite que reconforta. El aceite siempre fue medicina antiguamente. Y venda, protege.
¿Quién trae la medicina? Desde el cielo. Él la trae. Una medicina que antes no existía. Cristo trae la gracia, aquella medicina que puede salvarnos. Decíamos antes que la ley, los profetas, nada podían haber hecho con esta humanidad que estaba ahí postrada. Hace falta que venga Cristo con un remedio nuevo. Sus sacramentos, su doctrina, su enseñanza, su sangre, su cruz, la misa, la confesión, los sacramentos. Y sigue explicando, lo puso sobre su cabalgadura. Cristo podría haber llevado a este hombre herido al lado de su caballo simplemente, pero no, lo sube en su cabalgadura. Es decir, Cristo al asumir la naturaleza humana, eleva al hombre caído. Lo primero que hace Cristo es elevarlo y lo sienta en su propia cabalgadura. Aquí entramos en un tema importantísimo, en el cual, no podemos detenernos, pero es muy importante, que es la gracia. Cristo, por la vida de la gracia, nos eleva a su cabalgadura, nos hace hijos de Dios. A veces es notable cuántas veces los católicos no tenemos la concepción de lo que es vivir en gracia de Dios. Qué terrible es que pasemos días, horas siquiera, en pecado mortal. ¿Alguien se acostaría sabiendo que hay un escorpión de los que hay por acá en su cama? Creo que nadie. Yo tampoco. Mucho peor que un escorpión es dormirse en pecado mortal. Mucho peor que un escorpión es dormirse en pecado mortal, con el alma muerta. Decíamos, este hombre, entonces, Cristo asciende a este hombre a su cabalgadura y lo lleva a un mesón, una casa de refugio. Esa casa de refugio, dicen los santos padres, es la iglesia. Es la iglesia, y allí en la iglesia Cristo cuida de él. Pero al día siguiente, ese buen samaritano debe irse. ¿Qué es el día siguiente? Es el día de la resurrección de Cristo. Ese día, Cristo debe dejar, entre comillas, a esa humanidad, a ese hombre, en ese mesón que es la iglesia. Es en ese día, el día de la resurrección, Cristo debe dejarlo. Pero no lo deja solo, lo deja al cuidado de la iglesia. Y le da 2 denarios al dueño del mesón de la iglesia. Los denarios tienen la imagen del rey de la ciudad. Es decir, esos denarios le recuerdan al mesonero y le recuerdan también al hombre herido que hay un reino al cual él debe dirigirse, que está plasmado en las insignias que llevan esos denarios. Pero ¿qué significan estos denarios? Dicen los santos padres, significan la doctrina evangélica y podríamos agregar, significan los sacramentos. ¿Qué deberá? Y le dice esto, cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. Esto es importantísimo. Le dice, cuida de él. La palabra samaritano significa guardián, cuidador, custodio. Eso es un samaritano. Guardián, cuidador, custodio. Y la iglesia deberá ser entonces también samaritana, es decir, guardiana, custodia, cuidadora. Y es por eso que le manda, cuida de él. Aquí se resume entonces lo que Cristo quiere que aprenda este doctor de la ley y también nosotros. A que seamos también nosotros custodios, guardianes, samaritanos de nuestros hermanos. Pero ¿cuál es el modelo de esto? El modelo va a ser Cristo.
el modelo del buen samaritano, el modelo del buen cristiano que debe ser prójimo y próximo por caridad, es Cristo. Pidamos la gracia en este día de ser en nuestra vida buenos samaritanos, sabiendo que, como dice San Juan de la Cruz, al final de nuestra vida seremos juzgados, al atardecer de nuestra vida seremos juzgados en la caridad. Ave María Purísima,